El ensayo de densidad real para agregado fino tiene el mismo objetivo que el de agregado Petri. La relación entre la masa del material y el volumen del material, vamos a encontrar la densidad real seca, la densidad real saturada superficialmente seca, la densidad real neta, y vamos a terminar el porcentaje de absorción, que se lo conoce como porcentaje alfa, ¿sí? Entonces vamos a encontrar la misma información, pero la forma de encontrar estos datos va a ser diferente. Los datos que vamos a necesitar para llegar a estos cálculos no van a ser lo mismo que en el ensayo anterior, ¿sí? Por eso es que son diferentes los procedimientos para cada densidad. A diferencia del anterior ensayo, nosotros ocupamos un canastillo, ahora vamos a ocupar este matraz aforado, ¿ya? Es un matraz aforado de 500 ml. Aparte de este matraz aforado, vamos a ocupar un cono pisón. Bien, entonces aparte de el matraz, vamos a ocupar este cono, ¿ya? Ahorita les voy a explicar para qué sirve estas herramientas. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, al igual que en el anterior caso, tenemos que realizar un cuarteo, tenemos que realizar una extracción de material, tenemos que llegar a una extracción de material de la cantidad mínima y tenemos que nosotros realizar la saturación. Entonces lo mismo, paso 1, extraer el material, paso 2, cuartear, paso 3, extraer la cantidad mínima, esta extracción de cantidad mínima obviamente se lo obtiene como producto del cuarteo. La cantidad aproximadamente ronda entre 1 kilo a 2 kilos, es un valor referencial. Cuarto paso, vamos a saturar por un tiempo de igual de 24 horas. ¿Sí? O sea, todo básicamente hasta aquí es similar a lo que vimos en el ensayo de densidad para agregados gruesos o agregados Petri. Después de saturar, vamos a alcanzar una condición similar a la de... Como quinto paso, entonces, lo que tenemos que llegar es a la condición saturada superficialmente seca. Pero a diferencia del anterior ensayo de que hablamos del agregado Petri, no lo vamos a hacer de la misma manera. Para llegar a esta condición de la masa saturada superficialmente seca, lo que yo voy a realizar es a través de una condición del cono. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Con el cono metálico que yo tengo, este cono lo voy a llenar con arena. Y con el pisón voy a compactar 25 veces en una sola capa, o sea, en un solo procedimiento. Entonces voy a colocar esto acá adentro y 25 veces voy a compactar. De aquí pueden pasar dos cosas. La primera es que cuando yo levante el cono, el material se mantenga de la misma forma que está el cono. Tengo el cono acá al lado y tengo el material, o sea, no se deforma nada. Eso quiere decir que la arena tiene demasiada agua, tiene excedente de agua. Entonces quiere decir que todavía le falta, tiene que seguir perdiendo agua. El otro caso va a ser que cuando yo levante el cono, esto se me achata. O sea, ya pierda la forma del cono o pierda la forma del recipiente, que es un cono. Si pasa eso, quiere decir entonces que ya se alcanzó la condición saturada superficialmente seca. ¿Sí? Puede haber un tercer caso que se da cuando se seca demasiado. Cuando levanta el cono y todo se te deshace, o sea, se asienta todo, quiere decir que tu material fue demasiado seco. Lo secaste demasiado, entonces ya no te sirve. Tendrías que rehacer de nuevo el ensayo. Son las tres condiciones que están.
O te falta secar, llegaste a la condición ideal, o te pasaste de secado. ¿Sí? Cuando se llega a esto, todavía nosotros se puede salvar porque tenemos que hacer que se pierda más agua hasta llegar a esta condición. Pero si llegamos a este punto, ya es un punto sin vuelta. Tenemos que realizar otra vez. Si no tenemos más material que se esté saturando, se tiene que volver a saturar el material para realizar el ensayo. ¿Ok? Ahora, pero ¿cómo yo voy a hacer perder el agua para que se cumpla esta condición que es la que nos interesa? Lo que nosotros vamos a hacer es, al igual que el ensayo anterior, podemos secar con un paño húmedo, podemos secar al viento, lo podemos secar al sol, o lo podemos secar con una secadora de pelo. La idea es que nosotros esparzamos la arena, obviamente ya escurrida el agua, y con una secadora o al sol dejemos que esto se vaya evaporando la cantidad de agua. ¿Sí? ¿Y ustedes cómo van a saber si es que ya se encuentra la condición? Porque ustedes se van a dar cuenta que ya no va a haber agua excedente acá, o sea, no va a haber agua que esté alrededor. Entonces que ya va a estar que va a tener un poco más de soltura cuando la aprieten. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a agarrar una porción de arena, la van a apretar, y si se comienza a soltar, quiere decir que ya se está llegando a esta condición. Pero si ustedes agarran la arena, la aprietan y no se deforma, quiere decir que están en esta condición, porque todavía el material no se va a poder soltar. Obviamente, pero ustedes siempre tienen que verificar con este caso de colocar el cono, llenar el cono en una sola capa, compactar 25 veces, levantar el cono y ver cuál de estas dos se logra. ¿Sí? Entonces este procedimiento es largo, puede ser que le demore unos 45 minutos a 1 hora el proceso de secado, o sea, el proceso es que se pierda la cantidad de agua. El tiempo va a depender de la cantidad de agua que ustedes empleen, la cantidad de material. Lo que pueden hacer ustedes, por ejemplo, de todo el material que tienen, tomar 1 kilo o unos 800 gramos de material, y esos 800 gramos de material ir secándolo para que seque más rápido y verificar esta condición. ¿Ok? Eso ya depende de ustedes cómo lo quieran realizar. Depende de su tiempo. Entonces, una vez yo llegué a esta condición, ya puedo proseguir con el siguiente paso. Ahora, mientras se va realizando este procedimiento de verificar que se llega o no, yo lo que puedo ir haciendo a la par es recolectando la información que voy a necesitar más adelante. Esa información viene a ser el peso del matraz, que es el matraz de vidrio, el peso del matraz vacío y seco. Necesito saber este dato. También necesito saber el peso del matraz más agua. Esto es hasta la marca de calibración. Quiere decir, esa marca de calibración en el matraz aforado, tengo acá esta pequeña marca acá. Esta marca de acá me indica a mí que hasta aquí se llegan a los 500 ml exacto. Entonces yo tengo que llenar el matraz hasta que llegue a esto acá. Quiere decir que cuando se llega a ese punto, el agua me va a formar esto. Ahí quiere decir que yo llegué al punto. Entonces tengo que conocer el peso del matraz vacío y seco y el peso del matraz más agua hasta la marca de calibración. ¿Ok? Esta información que yo necesito lo puedo ir haciendo a la par que voy haciendo que se pierda agua en material. Si ya hemos nosotros llegado a la condición que necesitamos, que es esta de acá, y ya conocemos la información del peso del matraz, conozco la información del peso del matraz más con agua, lo siguiente ahora que tengo que emplear o que tengo que calcular es cuánto es la cantidad de material que voy a ocupar para el ensayo. Lo que nosotros tenemos que hacer este es el matraz que está seco, ya sin agua, sin nada. Acá tengo la arena que ya cumple con la condición. Recuerden que esta arena ya está en la condición
saturada superficialmente seca. Entonces, como ya hemos verificado eso con la prueba del cono, les aclaro, por ejemplo, de toda la muestra que tenemos acá, nosotros hemos empleado, obviamente que todo se ha secado bajo el mismo procedimiento, yo he sacado solamente esta porción de acá. Y si esta porción de acá cumple con la condición del cono, quiere decir que también todo el resto cumple. No quiere decir que a todo el material que yo haya secado tenga que hacerle el procedimiento, ¿sí? Si esta fracción que yo tomé acá cumple, quiere decir que el resto cumple. Como aclaración. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar la fracción de material que ya cumple con la condición y llenar hasta la mitad o 3/4 de la capacidad del matraz, ¿sí? Que más o menos estamos hablando de una masa saturada superficialmente seca de entre unos 500 a 700 gramos de material. Obviamente que esto sin contar el peso del matraz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengo el matraz que ya está seco y vacío. Con un embudo me voy a ayudar. Entonces, con una espátula voy a ir colocando de a poco en poco el material y lo voy a ir llenando hasta que se llegue a la mitad o 3/4 de la capacidad, ¿sí? O sea que estamos hablando de que hasta que yo llegue más o menos hasta esta parte de acá con material o un poco más arriba de llenar el material. Entonces, una vez yo he hecho eso, lo que yo voy a registrar, obviamente en primera instancia voy a registrar la masa del matraz más la masa saturada superficialmente seca. Después voy a descontar el peso del matraz porque ya es un dato que yo conozco para saber exactamente cuánto es. Entonces voy a registrar primero esto, después voy a restar el peso del matraz y voy a obtener directamente, ¿sí? Bien. Una vez entonces yo tengo este dato, lo que vamos a hacer a continuación es voy a llenar con agua. Voy a llenar con agua hasta el cuello. Recuerden que en esta parte nosotros llenamos el matraz con arena hasta la mitad o 3/4. Entonces yo tengo acá el material, el matraz, que está completamente lleno. Vamos a decir que hasta la mitad. Ya conozco cuánto es el peso del matraz y conozco el peso del matraz más el material que se encuentra en la condición. Y lo que voy a hacer entonces es, en una primera instancia, llenar con agua. Obviamente esto se va a saturar, pero solamente hasta el cuello, sin superar la marca de calibración. ¿Ok? Una vez realizado eso, lo que yo voy a hacer es agitar el matraz con mucho cuidado. Lo voy a inclinar. Y esto lo voy a hacer girar. De tal manera que se reacomode todo el material y salgan las burbujas de aire en este procedimiento. Entonces se van a dar cuenta que cuando ustedes terminen de agitar y darle vuelta, lo que va a pasar es que se van a formar unas burbujas. Pese a que si llenamos solamente hasta el cuello, se van a ver unas burbujas acá y esas burbujas se van a deber a todo el aire que ha salido de aquí, ¿sí? Entonces, una vez yo agité el material para eliminar los espacios vacíos que puedan tener, lo que yo voy a hacer es dejar reposar por un tiempo de unos 30 minutos aproximadamente. Esto es con el fin de que se pueda sedimentar todo el material que se haya sacudido durante el proceso. Entonces, pasado el tiempo que esto ya ha reposado, lo siguiente que yo voy a realizar es voy a terminar de llenar con agua hasta la marca de calibración.
Entonces en el anterior paso yo lo tenía solamente llenado hasta el cuello, lo demás eran burbujas. Entonces lo siguiente que voy a hacer ahora es voy a llenar hasta la marca de calibración. Esta es la marca de calibración. El material está hasta 3/4 de su capacidad o la mitad aproximadamente. Entonces y el agua anteriormente estaba hasta acá. Ahora voy a terminar de llenar el agua hasta este punto, de tal manera que si yo lo veo visualmente, el agua me va a formar esto, como en el anterior caso. Y entonces aquí lo que yo voy a hacer es registrar cuánto es el mm. Este mm viene a ser el agua más el matraz más la arena. La masa saturada superficialmente seca directamente es la arena, en la condición obviamente la masa de la arena en la condición saturada superficialmente seca. El MA es la masa del matraz más agua, que este dato son uno de los datos que primero registramos. La masa del matraz solamente la empleamos para poder ayudarnos a encontrar este dato acá que les explicaba hace un momento. Y nos falta un dato más, que vendría a ser la masa seca, o el MS. Para encontrar la masa seca, lo que tengo que hacer es todo este material que está acá dentro de un matraz. Lo que tengo que hacer es ese material, tengo que colocarlo en un recipiente y llevarlo a secar al horno. Entonces todo este material que estaba acá alojado, lo tengo que llevar a un recipiente o una bandeja, y aquí tengo que vaciar el material, llevarlo al horno por 24 horas o hasta alcanzar masa constante y registrar cuánto es el peso. Recuerden que si ustedes van a ocupar un recipiente, tienen que saber cuánto es el peso del recipiente, porque a mí no me interesa en este caso este dato para mis cálculos. Yo necesito saber cuánto es exactamente el peso seco. ¿Ok? Y con eso podremos calcular lo que vendría a ser la densidad, tanto la real seca como la saturada superficialmente seca, y como la neta, y el porcentaje de absorción.